Eh, Muy buenos días a todas, a todos. La Asociación de Facultades de Medicina de Chile, de la cual me honro ser su presidente, les da un caluroso saludo y bienvenida a este webinar. Quisiera contarles que Asofamesh es una corporación de derecho privado cuya orientación fundamental está en el perfeccionamiento y en la mantención y cuidado de la calidad de la educación médica en Chile. Y dentro de esto también su segundo objetivo es impulsar y coordinar iniciativas y actividades que relacionen a esta educación médica con programas de salud. Y en relación a este segundo mandato es que nuestra institución nace la idea, ¿no es cierto?, de este webinar que hemos denominado El futuro de la salud en Chile en base al proyecto de nueva Constitución, reuniendo a académicos y personas que de una u otra manera van a ingerir en el futuro del modelo de salud que realmente queremos y que seguramente vamos a proyectar una vez definido, ¿no es cierto?, este proyecto de nueva constitución que está en este momento en conocimiento de la ciudadanía. Quisiera agradecer muy especialmente a los panelistas, partiendo por la doctora María Soledad Barría, que ella es la representante de este movimiento tan importante justamente en esto que estamos hablando, digamos, de la educación médica y la extensión hacia los modelos de salud que deberíamos tener, que es la representante de la Universidad por el Territorio, un movimiento interesantísimo, digamos, que está trabajando en este sentido. Agradecer igualmente, ¿no es cierto?, la gentileza y la preocupación y la buena voluntad de la doctora Liliana Jadwe, la vicedecana de la Universidad del Desarrollo, quien nos acompaña hoy día. Al doctor Gaspar Domínguez, ex vicepresidente de la Convención Constitucional, y al doctor Luis Castillo, colega nuestro en la Asofamesh, que es actualmente el decano de la Universidad Autónoma. Y muy especialmente la cooperación y el adquirir la responsabilidad de dirigir este panel al doctor Oscar Arteaga, actual director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Así que, una vez introducido este webinar, quisiera dejarle la palabra al doctor Arteaga, quien dirigirá el panel. Doctor Arteaga, muchas gracias por su cooperación. Muy bien, muchas gracias a usted, doctor. A juntar las preguntas posteriormente. Adelante, doctor. Perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo quiero partir dando un saludo de buenos días a todos y todas que nos acompañan en este webinar. Agradecemos a cada uno y cada una de ustedes por participar en este foro en modalidad virtual que organiza la Asociación de Facultades de Medicina de Chile. Nos encontramos a solo 4 días de que debamos concluir a pronunciarnos sobre la propuesta de constitución que elaboró la Convención Constitucional en un trabajo a lo largo de un año y que culminó recientemente, el día 4 de julio, con la entrega al presidente de la República del documento que democráticamente se somete este domingo al juicio de la ciudadanía. En un acto tan trascendente para nuestro país, en el cual cada ciudadano y ciudadana deberá pronunciarse expresando su decisión de aprobar o no el texto de la nueva Constitución, es fundamental que cada persona esté debidamente informada al momento de emitir su voto. En este contexto, lo que busca esta iniciativa de Asofamesh es contribuir a un diálogo genuino que permita encauzar las legítimas discrepancias que puedan existir respecto del texto
en reemplazo de las descalificaciones que solo contribuyen a polarizar nuestra sociedad. Para desarrollar esta conversación, contamos con participantes muy destacados y destacadas. Nos acompañan dos académicas de gran trayectoria, como ya ha señalado el doctor Orellana. La doctora María Soledad Barría Iroumé, académica de la Universidad de Chile, quien fue ministra de Salud en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La doctora Liliana Jave Hun, que fue subsecretaria de Salud Pública en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y actualmente, como se señalaba, es vicedecana de Carreras de la Salud en la Universidad del Desarrollo. Y aprovecho también de señalar que, por compromisos previos, la doctora Jaude, haciendo un gran esfuerzo, va a poder acompañarnos solo hasta las 12:20 del mediodía. Contamos también con la participación de los doctores Luis Castillo y Gaspar Domínguez. El doctor Luis Castillo fue en salida, fue subsecretario de redes asistenciales en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y actualmente es, como también se señaló, decano en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile. Y el doctor Gaspar Domínguez Donoso fue vicepresidente de la Convención Constitucional. Entonces agradecemos a los y las panelistas por su participación. Y para iniciar este conversatorio, para ir calentando motores, podríamos decir, ¿no? Quisiera partir entonces por preguntar a los y las panelistas su visión general respecto de lo que la propuesta de nueva Constitución establece en su artículo 44 sobre el derecho a la salud. El orden de las participaciones va a ser, en primer lugar, la doctora Jaude, luego le vamos a pedir al doctor Domínguez que nos dé su visión, para luego el doctor Castillo, y en esta primera ronda le vamos a pedir a la doctora Barría que cierre estas palabras iniciales, ¿no? Antes de seguir con la siguiente pregunta. Doctora Jaude. Bueno, muchas gracias, doctor Arteaga. Quiero también saludar a todos y a todos los presentes, a los panelistas, ya los había saludado, y agradecer la invitación de Sofamech a participar en este conversatorio. Yo no tengo ninguna duda que nuestro sistema de salud tiene muchísimos problemas y que necesita cambios urgentes, para los cuales llevamos años pensando, digamos, cuáles deberían ser y cuál es el sentido que debería tomar. Comparto completamente con la propuesta de esta convención, de que el sistema de salud debe ser un sistema solidario y tiene que ser un sistema con concepto de seguridad social, cosa que nuestro sistema hoy día no lo es. Nosotros tenemos hoy día un seguro público, FONASA, que funciona con algunos temas, y un sistema privado de aseguramiento que en realidad no es un seguro de salud. Así que ahí no tengo ninguna duda y no lo comparto. Sin embargo, creo que los artículos y la propuesta que se desarrolla en el borrador de la Constitución confunde algunos niveles, porque los conceptos que uno pone en una Constitución respecto a un sistema de salud, o como uno desea que sea la salud de la población, son los principios generales. Incluso hay un montón de países desarrollados con buenos sistemas, Francia, Alemania, Países Bajos, Australia, en cuyas constituciones, en varias de ellas ni siquiera aparece la palabra salud. Sin embargo, sí han sido capaces de tener sistemas de salud basados en la seguridad social que funcionan muy bien. Y de hecho, los dos artículos preocupantes que hay en esta Constitución se refieren, uno, a un sistema único público de salud, con un artículo que finalmente se arregló en el fondo, que se desea la participación de los privados, se acepta la participación de los privados, en un país que no tiene infraestructura que perder, es un país que Chile tiene infraestructura del sistema público que tiene muchas deficiencias, que está desactualizado, que requiere muchas mejoras. No podría entender yo cómo no incorporar al sector privado en una forma de colaboración que ya quedó demostrada durante la pandemia. Y lo más preocupante de todo es el mecanismo de financiamiento. Se habla de un mecanismo de financiamiento basado en impuestos generales, ¿no es cierto?, y la posibilidad de construir o de tener algunas
contribuciones de parte de las personas que vayan a un fondo único de salud. Eso se llama un monopsonio. Cuando uno tiene un asegurador único, es un asegurador que va a regular qué prestaciones se entregan y qué servicios se entregan. Va a fijar los precios también y si eso no se regula o no se ve de una buena manera, puede crear mayores dificultades aún que las que ya tenemos. Nosotros ya tenemos un sistema de salud que separa los problemas de la gente en problemas GES y en problemas no GES. Yo participé del desarrollo y la creación de la política GES en la época de la reforma del Lago. Y le creí muchísimo, yo compartí los principios con los cuales se desarrolló, sin embargo en el tiempo se fue desvirtuando porque el sistema de salud no fue capaz de mantenerlo y se creó una carga aún peor que es lejos el principal problema que le duele a la gente hoy día, que son las listas de espera de los problemas no GES. Y hoy estamos en el peor de los mundos porque tenemos retraso de las garantías GES, o sea, listas de espera GES y listas de espera no GES. En un sistema de salud con un financiamiento único vamos a mantener una cosa parecida, no lo sé, son temas que me preocupan muchísimo y lejos del punto que más me preocupa es el mecanismo del seguro único. El mundo lo que demuestra es que lo que opera son sistemas que tengan un concepto de seguridad social, pero en el cual aseguradores y prestadores públicos y privados pueden trabajar de manera regular y de diversas maneras. Eso. Muchas gracias, doctora Jadwe. Ofrecemos la palabra ahora entonces al doctor Gaspar Domínguez. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Quería partir señalando dos aspectos que me parecen que son relevantes. El primero, antes de entrar al detalle de quién paga, cómo paga, las formas, las prestaciones y todo, yo quiero ir un poco más allá. Y es como, oye, ¿cómo estamos entendiendo aquí la salud? Y en ese sentido, tenemos un paso gigante, donde lo que todas las personas que nos hemos formado en salud pública por décadas hemos querido, hoy día está comprendido en el artículo 44 de la propuesta de nueva Constitución, entendiendo la salud desde una dimensión amplia, que incluye los aspectos físicos y mentales, y pone el énfasis en los determinantes sociales y en el concepto de salud en todas las políticas. Esa cuestión es fundamental y nunca olvidarla, porque de allí se centra el concepto de salud y se establece explícitamente en este artículo, además, cómo este Sistema Nacional de Salud, que por cierto habrá que desarrollar, se sustenta en la atención primaria de salud. Otra cuestión que por décadas ha sido de alguna manera solicitada por las personas que estamos vinculadas al mundo de la salud pública. Así que, habiendo dicho eso, quería pasar a la segunda parte, que es probablemente lo que genera mayores discrepancias. Y a propósito de lo que señala la doctora Jadwe, yo quería darle la buena noticia que las preocupaciones que ella señala no están en el texto constitucional. La primera tiene que ver con hasta qué límite llega la definición de salud. La colega mencionó cómo algunas constituciones, como la alemana, la de Países Bajos, no mencionan este detalle. Bueno, y eso es natural, porque la historia constitucional de los países anglosajones, habitualmente o germánicos, no detallan en sus textos constitucionales, no así en la tradición constitucional de los países continentales, como España, ¿cierto?, Italia y toda Latinoamérica, donde habitualmente el desarrollo constitucional tiene más detalle o es más robusto. Ahora, independiente de esos detalles jurídicos, lo que yo creo que se avanza de manera muy significativa es que se establece, mire, va a haber un sistema nacional de salud. Este sistema nacional de salud tendrá tres características. Será universal, cuestión que yo creo que estamos todos de acuerdo. Será integrado, cuestión que yo creo que estamos todos de acuerdo, y esa integración tiene que ver con los niveles de complejidad y también con los distintos tipos de prestadores. Y tercero, será público, lo cual significa que este sistema tendrá una lógica pública, ¿sí? De hecho, se señala en el punto que le sigue que este sistema nacional de salud, público, universal e integrado, sistema público, universal e integrado, podrá incorporar las prestaciones de los prestadores públicos y de los prestadores privados, pero con una lógica pública. Y eso, a mi juicio, deja de una cancha bastante amplia para que el legislador y las políticas públicas, quizás con este gobierno, con el que siga, con el 2043, puedan ir diseñando distintas estrategias para implementar este sistema nacional de salud, universal, público e integrado, que podrá incorporar prestadores públicos y también prestadores privados. Las reglas habrá que ir poniendo en el juego. Pero momento, lo más relevante
es que si cobramos cotizaciones, las cotizaciones se mancomunen. ¿Y por qué esto es tan relevante? A propósito de la preocupación que le genera a la colega. Cuando se generan cotizaciones segmentadas, donde las personas, de alguna manera, utilizan la cotización como un impuesto al trabajo sobre un seguro propio, generan una inequidad tan significativa que la Organización Mundial de la Salud, el año 2007, recomendó a Chile, con nombre y apellido: si usted cobra cotizaciones, le sugerimos mancomunarlas. El año 2014, la Comisión Asesora Presidencial le recomendó a Chile en su informe: oiga, si usted cobra cotizaciones, por favor mancomúnela. El año 2018, el Colegio Médico y la Universidad de Chile con la Escuela de Salud Pública recomendaron: por favor, mancomunemos las cotizaciones. El año 2021, la Universidad Católica recomendó en un documento Aportes para la Salud en Chile, que se derivó a la Convención Constitucional: por favor, mancomunen las cotizaciones. Y si a ustedes les parece poco, el Banco Mundial recomendó por eficiencia mancomunar las cotizaciones. Entonces, la verdad, no mancomunar las cotizaciones sería un acto de rebeldía académica y de soberbia frente a esta cantidad de recomendaciones internacionales y nacionales que van en esta dirección. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer cuando se mancomunan las cotizaciones? Bueno, hay distintos mecanismos. Una opción es mancomunar las cotizaciones y con las cotizaciones mancomunadas poder financiar quizá eventualmente sistemas de multiseguro, a la alemana o a la holandesa. Habrá que ver. Otro mecanismo es la lógica del seguro único, tan utilizada en muchos países. Hace poco Corea del Sur transicionó, ¿cierto?, un sistema de multiseguro a un sistema de seguro único, que tiene la ventaja que tener la capacidad única pagadora permite negociar mejor por volúmenes con los prestadores. O la otra opción, finalmente, es financiar a través de presupuestos basales o de otros mecanismos de pago los prestadores. Habrá que ver. El detalle habrá que verlo, será materia de políticas públicas, pero si usted cobra cotizaciones, las mancomuna, como lo ha recomendado todo el mundo. Así que yo la verdad creo que deja la cancha bastante amplia a distintos sectores y posiciones políticas para poder ir desarrollando distintas políticas públicas en materia de salud con un sistema nacional de salud que tiene la posibilidad, porque debe ser así, porque Chile no puede darse el lujo de hacerlo de otra forma, incorporar prestadores públicos y prestadores privados para que el acceso a los prestadores no dependa de la cantidad o de la capacidad de pago, sino más bien de la necesidad clínica. Y los detalles sobre cuáles son las reglas de integración habrá que desarrollarlo en las políticas públicas, pero un momento, si cobramos cotizaciones, se mancomunan. Eso es un piso mínimo civilizatorio, es la recomendación que han hecho aquí y en el extranjero, y creo que desde allí debe partir la organización del sistema y los detalles, por cierto, habrá que ir viéndolos en el futuro. Muchas gracias, doctor Domínguez. Pareciera ser que por la cercanía, ¿no?, del plebiscito del domingo, los motores ya venían bastante calientes, ¿no? Porque ya estamos entrando en la discusión más profunda. Cosa que vamos a hacer, ¿eh? La idea de esta primera pregunta era, bueno, ¿cuál es la visión general que ustedes tienen? Pero vamos a profundizar en alguna de estas funciones que nos parece que es relevante. Ofrecemos la palabra entonces al doctor Luis Castillo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a Sofamech y un agrado poder compartir estos elementos. La verdad es que en términos globales, la generación de este artículo en particular, el artículo 44, y otros artículos de la propuesta constitucional que afectan directa e indirectamente a salud, como por ejemplo el artículo 61, el artículo 60, en fin, hay varios que afectan directa e indirectamente a salud. Creo yo que vale la pena que lo podamos revisar en conjunto. Y me explico. Primero, me parece a mí en términos globales que la definición de un sistema de salud equitativo, igual, integral, universal,
es parte del desarrollo que han tenido todos los países y es parte de la participación que ha tenido Chile en los diferentes foros internacionales y parte de lo que Chile ha firmado en la universalización de la cobertura de salud ante la OPS y la OMS desde el año 2000 y tantos para adelante. Recuerdo que en lo personal, que tuve a cargo las relaciones con la OPS durante 4 años, participé activamente en este tema. Pero también allí, a diferencia de lo que se dice, había profundas visiones distintas respecto a elementos propios de cada país, con respeto a las culturas y a la historia sanitaria de cada país, respecto a la mancomunión de los fondos, de las cotizaciones, etc. El segundo aspecto es que creo que, si bien es cierto, hay un avance, el tema de la generación y la separación y su enfoque y el análisis debe ser absolutamente por separado del tema de la mancomunión y del financiamiento, del seguro propiamente tal y de la prestación. Voy a la prestación. En términos globales, a mí me hubiera gustado profundamente más, que hubiera sido mucho más poco estatal y mucho más integral la creación del Sistema Nacional de Salud. Es decir, poner el adjetivo podrá calificativo deja a los gobiernos posteriores a definir requerimientos producto de la mano a la ley, el proceso legislativo, requerimientos que a lo mejor no todos los prestadores privados podrían llegar a contribuir como eventualmente se podría construir. A mí en lo personal creo que habría sido mucho más potente, integrador, integral, haber puesto en la definición basal el Sistema Nacional de Salud debe estar integrado por prestadores públicos y prestadores privados y será de carácter y se guiará por políticas públicas de salud. Eso nadie lo discute y nadie lo habría discutido. Por lo tanto, allí hay un tema que me parece a mí en lo general que debe ser mejorado, sí o sí. El segundo aspecto es que también en las características de este servicio integral, equitativo, bla, bla, se habla poco o nada dentro de las definiciones de dos aspectos que yo creo que son fundamentales, sin lo cual lo anterior y las definiciones dadas, incluyendo las definiciones dadas por las resoluciones exentas de la OPS, de la OMS, del Banco Mundial y todo lo que aquí se ha relatado, son, la verdad, solamente frases al aire. No incluye ni la accesibilidad ni la protección financiera. Si bien es cierto, podrán decir ustedes, eso son materia de ley, pero la accesibilidad hoy día, como está siendo vista, dada la alta cantidad de lista de espera, yo creo que es una muy buena oportunidad para definir las listas, los tiempos de espera máximo que el país necesita y generar como un elemento y un paraguas mayor y general los tiempos de espera que el país merece tener en un subsistema de salud para diferentes enfermedades, dándole prioridades sociales, sanitarias, etc. Y el tercer punto, creo que hubo cosas que a mi juicio se tocan y no quedaron en la propuesta constitucional que tal vez son más importantes o tan importantes como lo que quedaba propiamente tal. Lo primero es que me tocó asistir a la discusión de la objeción de conciencia. En la propuesta constitucional, en algunos artículos, los derechos de las personas, incluyendo al derecho a su cuerpo, a la libre disfrute de la vida, etcétera, etcétera, se abstiene e incluso se vota en contra la generación de una libertad de conciencia de las personas. Y no se pone en consideración que la libertad de conciencia de los profesionales de la salud es un elemento y un derecho humano básico. Creo que el hecho de que no esté respetándose ese aspecto del derecho de los profesionales de la salud es un elemento muy importante. Yo creo que es una propuesta que debe ser mejorada pensando en la realidad actual. Me parece a mí que
hay que tomar en consideración la historia mundial de los organismos internacionales de salud, incluyendo el Banco Mundial, y también preocuparse de mirar qué es lo que está pasando en aquellos países en donde el Estado de Derecho Social ha ido avanzando y han ido incorporando elementos que, sin lugar a dudas, han terminado mejorando la satisfacción de las personas. Muchas gracias, doctor Castillo. Para cerrar entonces esta primera ronda, vamos a ofrecerle la palabra a la doctora Soledad Barriga. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y todas. Muchas gracias, doctora Orellana, Sofamech, y a todos los panelistas aquí presentes. Bueno, yo quiero recordar, primero que nada, que más de la mitad del impacto de salud de nuestras poblaciones no tiene que ver con el sistema de salud, sino que tiene que ver con los determinantes sociales, los determinantes ambientales, y apenas un 25% tiene que ver con el sistema de salud. Entonces, para reposicionar un poco lo que ya señalaba Gaspar, que aquí no solamente tenemos que hablar de la recuperación de la enfermedad, que habitualmente estamos acostumbrados con los sistemas, sino que de la salud. Y para hablar de la salud, entonces, tenemos que fijarnos primero en la globalidad de la Constitución. Y yo creo que esta Constitución, este proyecto, nos plantea un país más justo, nos plantea un país con una que se define como un Estado social y de derechos, y entre ellos con derechos sociales, como el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo con un salario digno, en fin, todos condicionantes que sabemos que tienen un impacto muy relevante en salud. Entonces, en primer lugar, yo incluso más allá del artículo 44, que específicamente habla, ¿no es cierto?, de salud, y hay muchos otros, como también señala Luis, Fin y Liliana, pero yo creo que el contexto general de la Constitución, si logramos un país más justo, vamos a tener un país más sano. Entonces, esa es una primera afirmación que a mí me gustaría hacer. En segundo lugar, respecto al artículo 44, primera cosa, el gran avance que aquí se garantiza la salud. En la Constitución actual, que si gana el rechazo va a seguir vigente, solo se garantiza el derecho a elegir entre el sistema privado y el sistema público. Y, desgraciadamente, solo el 17% de nuestra población puede elegir. Entonces, no garantiza nada la actual Constitución. Y por eso, el que en la nueva se garantice el derecho a la salud, la obligación del Estado de velar por los determinantes sociales, o sea, de velar por salud en todas las políticas, ¿no es cierto?, por velar que no siga pasando lo de Puchuncaví entre nuestra gente, de velar porque no volvamos a tener 3 veces más muertos por COVID en las comunas pobres que en las comunas ricas de nuestra región metropolitana, ¿no es cierto? Entonces, la obligación del Estado de velar por aquellas condiciones sanitarias que van a hacer a nuestra población más sana o más enferma. Y además, instala este sistema nacional que no dice único, Liliana, dice universal, que eso es distinto. No estamos hablando acá de que todos obligatoriamente tengan que formar parte de este sistema universal, sino que se armará un sistema universal donde quepamos todos y donde todos y todas contribuyamos. Y este sistema va a tener que estar basado en atención primaria, es decir, un concepto de salud que se liga con la anterior idea que yo estaba dando. Aquí no solamente vamos a tener dispositivos para recuperar la enfermedad, sino que tenemos que preocuparnos de cómo la gente está viviendo en los territorios,
cómo está trabajando, cómo está creciendo, y para eso es la estrategia de atención primaria la prioritaria. Yo me quedaría hasta ahí por ahora, Óscar, creo que hay mucho que ahondar, no estoy para nada de acuerdo en lo que se señala respecto a los seguros. A mí me parece absolutamente secundario el mecanismo de financiamiento, lo relevante aquí es un sistema nacional de salud que va a tener un financiamiento solidario, mantenido, pero no es un seguro que va a determinar lo que tengamos que hacer, sino un sistema nacional en un país descentralizado, regionalizado y donde lo central sea, por una vez, la estrategia de atención primaria. Muchas gracias, doctora García. Ha sido bien interesante esta primera ronda, ¿no? Se han abordado muchos temas. Lo que vamos a hacer es ir profundizando en algunos de ellos. Pero antes quiero invitar a quienes participan en este foro a través de la conexión virtual que puedan formular las preguntas que les parezcan convenientes a nuestros panelistas. El doctor Antonio Orellana va a estar haciendo ahí un registro, una selección de las preguntas, de manera que después de un par de rondas, 2 o 3 rondas iniciales, podamos recoger algunas de estas preguntas y responderlas por parte de los panelistas. En esta primera parte se han abordado los distintos componentes de un sistema de salud y parece conveniente entonces profundizar en algunos de ellos. En los incisos del artículo 44, uno puede reconocer que allí se plantean las funciones básicas de un sistema de salud, lo que estaría en línea con lo que la Organización Mundial de la Salud propone, fundamentalmente rectoría, prestación, financiamiento. Entonces, quisiera preguntar a los y las panelistas, ¿cuál es la visión que ustedes tienen respecto de la función que allí se establece para el rol rector del Estado? Y por otra parte también de la función de prestación de atención, que ya ha sido mencionada por algunos de ustedes, y que en esta última función se plantean, ¿cierto?, que podrán haber prestadores públicos y privados en el Sistema Nacional de Salud. Por supuesto, como estos temas ya han sido abordados, siéntanse ustedes también libres de retrucar, ¿no?, algunas de las observaciones que se han hecho en la ronda previa. Entonces, vamos a ofrecer la palabra en esta segunda ronda de conversación al doctor Luis Castillo en primer lugar, a la doctora Soledad Barría en el segundo, después el doctor Gaspar Domínguez y finalmente la doctora Liliana Jado. Doctor Castillo. Mira, en general me parece a mí que es no discutible, el papel y la función de rectoría de salud. Yo creo que ahí estamos profundamente de acuerdo que tiene que haber una rectoría única, tiene que haber como lo ha hecho Chile siempre, y ha tenido una tradición que la ha llevado a donde está pese a todas las dificultades que tenemos. El tema no es ese, no es un problema rector. El tema está en que en la definición del financiamiento y la creación de un fondo mancomunado con impuestos generales y con cotizaciones, yo creo que ese tema hay que profundizarlo y mejorarlo bastante. Y lo segundo, y en la creación y la mantención de un sistema nacional basado en atención primaria, que también estamos de acuerdo, pero una atención primaria distinta, probablemente distinta. Y yo no estoy seguro de que la universalización de la atención primaria chilena para aquellos que tienen un seguro público o tienen un seguro privado o que están afiliados a FONASA o un fondo público y a un seguro privado, sea finalmente la solución para generar algunas mejoras en el sistema nacional. Creo profundamente que el sistema debe tener expresión de ambos sectores en la prestación, el sector privado y el sector público. Deben, con la rectoría normal, habitual, seria, debe conducirse
con función pública lo que el sistema prestador primario y el sistema prestador secundario y hospitalizado debe hacer en torno a la salud de los chilenos. Pero también veo una dicotomía, Óscar. Veo tanta énfasis en los derechos de las personas, en los derechos de hacer lo que uno estime conveniente con la sexualidad, con el cuerpo, etc. Y cuando hablamos de un derecho también muy importante, que es el derecho a la libertad de elegir libremente una persona en salud, fíjate que los derechos se acaban en ese momento. Entonces, es como en una dicotomía cuando hablamos de derecho a libertad de elección, introduciendo los términos de accesibilidad, introduciendo los términos de protección financiera, como lo hicimos con el auge, en que en general podemos ponernos de acuerdo en aquellas cosas que ya se ha trabajado. Si las determinantes sociales y la salud en todas las políticas está introducida, esto en el país en el año 2010, 2011, cuando hicimos exprofeso las metas sanitarias para la próxima década, la salud en todas las políticas, y seguimos las políticas de la OMS y todos los consejos de OMS y de la Organización Panamericana de la Salud. Lo que no pasa es que no estaba en la Constitución, no está en la Constitución actual, y ahora se deja explícito en la Constitución. Pero yo genuinamente creo que más allá de la necesidad de armar un sistema nacional o de mancomunar en el financiamiento, aquí hay una realidad que no podemos dejarla de lado, que es que tenemos que mejorar, a mi juicio, primero el sector de salud pública primaria y secundaria y terciaria, de alta, mediana complejidad y la atención primaria, para poder hacer todos los cambios que en un momento queramos. Y hay un segundo aspecto que también yo creo que es súper importante, que tampoco ha sido muy detallado o analizado, que la atención primaria hoy día está bajo la administración y gestión de las municipalidades o de las corporaciones municipales, que han visto en el per cápita el único mecanismo de conexión con el organismo rector y a través de indicadores sanitarios, de metas sanitarias, que yo creo que ahí hay que hacer una mirada completa de lo que estamos haciendo en atención primaria, porque la universalización de la atención primaria, sin una mirada completa, sin un mecanismo de distinto financiamiento, lo único que va a pasar es que le vamos a aumentar el presupuesto, como ha pasado en los últimos 12 años. Y lo digo con dolor, que hemos aumentado mucho los presupuestos y la generación, la satisfacción y la productividad no ha mejorado para nada. Entonces, yo pienso de que la rectoría está en el camino correcto. Lo que me parece que hay que arreglar son los mecanismos de protección y accesibilidad. Hay que arreglar muy bien la integración del Sistema Nacional de Salud entre la red privada y la red pública bajo una rectoría pública y revisar con profundidad los conceptos de accesibilidad, protección financiera y libertad de elección en la mancomunión de los fondos, que creo que es una prioridad, pero una prioridad en un segundo tiempo, no en este tiempo. Yo creo que mancomunar fondos, trasladar todo para un lado, una gran cosa, en este tiempo creo que se puede llegar a producir un blackout que puede ser muy peligroso para mucha gente. Muchas gracias, doctor Castillo. Doctora Barría. Gracias, Óscar. Gracias, Luis. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en lo de la rectoría. Creo que eso no tenemos mayores discusiones y me alegra mucho que compartamos lo de los determinantes sociales. Decirle al doctor Castillo que probablemente desde que nació el Servicio Nacional de Salud el año 52, que hemos estado preocupados, yo creo, de los determinantes sociales, no solamente ahora. De hecho, la OPS fue bastante más tardía que en esta corriente latinoamericana, ¿no?, de la determinación social de la salud, influyó muy positivamente y por eso tenemos tan buenos indicadores, pese a las dificultades, como muy bien señala el doctor Castillo. Así que yo creo que la rectoría y la necesidad de trabajo intersectorial de salud creo que nos une y creo que hay que buscar
ahondar en aquello. Respecto a el Sistema Nacional de Salud, yo concuerdo que hay que hacer un cambio en la atención primaria, en el sentido de universalizarla, pero junto con la universalización hay que mejorar la capacidad resolutiva de la atención primaria. Hay que capacitar al personal para el trabajo comunitario. Nosotros, ya lo señalaba al inicio el doctor Orellana, yo formo parte de un movimiento de académicos y académicas que nos hemos denominado universidades por el territorio. Pensamos que hay que llevar la docencia de las carreras de la salud al primer nivel de atención, a la atención primaria y a la comunidad. Es allí donde se va a ejercer la búsqueda de mejor salud, y por eso que tenemos que transformar esa atención primaria no solamente en universal, sino en una mejor atención primaria que se preocupe de trabajar efectivamente con las comunidades, y para eso necesitamos mejorar la capacidad y también necesitamos mejorar la especialización en salud familiar y medicina familiar. Nuestro país no puede darse el lujo de 1.000 especialistas formar 35 en salud familiar, que son los especialistas de atención primaria. Entonces tenemos muchas cosas que remirar para fortalecer la atención primaria con capacitación del personal, con cambio efectivamente en el per cápita. No puede ser que la diferencia, la desigualdad entre comunas signifique una importante desigualdad de los recursos que se ponen a disposición de las personas. Entonces, yo en ese sentido creo muy importante la iniciativa de este gobierno de armar un comité, ¿no es cierto?, que vaya haciendo seguimiento a esta instalación de la atención primaria universal, porque creo que es desde allí que hay que armar estos cambios para hacer la base real del Sistema Nacional de Salud, donde desde la atención primaria, que a mí me parece que está bien que sea territorial, municipal, porque es allí donde se puede hacer trabajo intersectorial, podamos no solamente trabajar la atención primaria, sino que también la continuidad de la atención para las derivaciones y la mejor conformación de las redes, porque ahí también tenemos que preocuparnos de una manera importante. Yo finalmente quisiera decir que yo no veo que todos los prestadores privados tengan que estar en el Sistema Nacional de Salud. Hoy día, el Sistema Nacional de Servicios de Salud, como ustedes muy bien saben, tiene prestadores privados que forman parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud con las mismas condiciones que los prestadores públicos. Y ahí está justamente, yo creo que ese va a ser uno de los temas en discusión en la legislación, ¿no es cierto? El gobierno tiene 18 meses para presentar cómo será la bajada concreta de esto, por lo cual yo llamaría a la tranquilidad que no se preocupen tanto las personas que están en ISAPRE, porque va a haber el tiempo de ir conversando, discutiendo para poder hacer el tiempo. Entonces, aquellos que no queden en el Sistema Nacional de Salud, bueno, seguirán actuando por fuera, porque aquí nada no está impedido, ¿no?, que los prestadores privados sigan haciendo su trabajo privado como en otros lados. Pero lo que sí necesitamos que todos y todas estemos cubiertos por un sistema nacional fuerte y financiado de mejor manera, porque hoy día, doctor Castillo, la eficiencia del sector público es tremenda respecto al gasto, y usted bien lo sabe esto, la salud pública ocupa la mitad de los recursos que ocupa el sistema privado, ¿no es cierto?, con bastante, no solamente acciones, sino que además una población mucho más vulnerable y mucho más riesgosa desde el punto de vista sanitario que las personas que están en el sistema privado. Muy bien, muchas gracias, doctora Barría. Doctor Gaspar Domínguez. Sí, muchas gracias. Quería hacer algunos comentarios puntuales en relación a algunas de las materias que se han tocado, que también busca redundar un poco con lo que ya hemos estado conversando. Bueno, lo primero, quería referirme a la Constitución vigente, a la que tenemos hoy, que es la que seguirá vigente si gana el rechazo. Este establece en el artículo 19, numeral 9, de manera explícita que las personas, perdón, que el Estado podrá
establecer el cobro obligatorio de cotizaciones. El año 80 sale esta constitución, el año 81 se fundan las ISAPRES y empieza a recibir las cotizaciones obligatorias de salud, y pasamos a ser el único país del mundo que cobra cotizaciones obligatorias de salud para financiar un sistema de seguros privados con fines de lucro. Entonces, ¿por qué digo esto? Que es muy atípico, por cierto, a nivel comparado. Porque la expresión podrá, por cierto, que se debe ajustar al contexto y a la realidad, y sería muy tirado a la mecha que alguien quisiera o intentara entender que la expresión el Sistema Nacional de Salud podrá incorporar a privados y públicos pudiera entenderse como que no incorpore privados, si hoy día es una realidad ineludible. Y poner deberá integrar a los privados sería un profundo atentado contra la libertad de los prestadores privados, en cuanto la Constitución los obligaría a integrarse a un sistema al cual quizás no desean hacerlo. Por eso, después de haberlo discutido latamente, nos parece que no corresponde. Algo así como los prestadores privados están obligados a integrarse al Sistema Nacional de Salud. Por ningún motivo, sería atentatorio contra la libertad. Y esta Constitución protege y profundiza la libertad. Y es por eso que en el artículo 67 se señala que todas las personas tienen el derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia. En el artículo 62 se habla también sobre el derecho a la autonomía personal y al libre desarrollo. Así es que, con total certeza, puedo decir aquí que ningún médico podría con esta nueva Constitución ser obligado a entregar una prestación que no desee, por ningún motivo. ¿Qué es lo que no se incorporó en la nueva Constitución? Y tampoco está en la actual, es el concepto de objeción de conciencia para instituciones o para empresas, que eso no está en la Constitución actual tampoco. De hecho, esta nueva Constitución garantiza, y de muchas maneras, múltiples derechos para las personas naturales. No se establecen los mismos derechos para las personas jurídicas, es decir, para las empresas, y se incorpora un nuevo titular de derecho, que son los animales y la naturaleza. Entonces aquí hay un cambio de paradigma que es bastante relevante a nivel jurídico. Así que quería hacer esa precisión. Ningún médico podrá ser obligado a entregar una prestación que no quiera, porque se garantiza de manera muy profunda la libertad. Sobre quería comentar algunas de las preguntas que estaban, que fueron comentadas también, a propósito de las dificultades que pudiera haber en un eventual sistema de mancomunación de fondos y las consecuencias negativas que pudiera tener. El doctor Castillo ocupó la expresión blackout. Yo quería comentarles que la ley de etiquetado de alimentos, como ustedes la conocen, es una ley que en implementarse, ustedes me podrán corregir, el diseño original era ¿cuánto? ¿6? ¿7 años? Imagínense, la ley de etiquetado, 7 años. Corea del Sur pasó de multiseguro a un seguro único en 10 años. Entonces, perdón, la Constitución señala el camino y hacia dónde queremos llegar. No establece los plazos ni las formas. Y a propósito de la pregunta que se hacía en esta misma dirección en el chat por el colega Egon, que se refería a los costos, bueno, yo les voy a contar algo que hay que tenerlo presente. En los años 20 se discutió en Chile la necesidad de establecer la instrucción primaria obligatoria. Es decir, que la educación básica fuera obligatoria, 6 años. ¿Y qué decían los conservadores de la época? No, pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, vamos a perjudicar a las familias más desposeídas que hoy día mandan a los cabros a trabajar para poder subsistir y comer. Así que sería una maldad contra los pobres obligar a los niños a ir a la escuela. Y lo segundo, a ver si les parece conocido, no hay plata. ¿Cómo vamos a hacer la instrucción básica primaria obligatoria si no hay plata? ¿Quién va a financiar eso? Son solo buenas intenciones que no se pueden materializar. ¿Les suena conocido ese discurso? Bueno, finalmente se impuso la razón, se mantuvo y se estableció la obligatoriedad de la educación, de la instrucción primaria obligatoria, y por cierto que después de la Constitución del 25 no se materializó instantáneamente. Esto fue una construcción, y en los años 30 y 40 se formaron miles de profesores normalistas, porque el Estado tuvo que caminar en la dirección de satisfacer esa aspiración. Apareció la Sociedad Chilena Constructora de Establecimientos Educacionales, o algo así era la sigla, perdón si no la dije de manera correcta. ¿Y qué hicieron? Bueno, construir escuelas públicas, que son las escuelas que hoy día todavía están paradas en los sectores rurales del norte y del sur de Chile, sobre todo en lugares más aislados. Entonces, para decirle al colega Egon, cuando decimos queremos un sistema nacional de salud, universal, público, integrado, que todos los prestadores estén disponibles para todas las personas,
la respuesta a la pregunta, ¿y de dónde sacamos plata? Bueno, esto es una brújula que señala un camino. Igual como en los años 20 establecimos la obligatoriedad de la enseñanza básica y se demoró décadas en poder avanzar hasta el nivel que tenemos, que tuvo décadas después, donde era una escolaridad casi completa. Y lo último, a propósito de lo que decía el doctor Hugo Reyes en el chat también, que se refería a España y Reino Unido, gracias por esos ejemplos, son muy buenos porque son excelentes ejemplos de seguros voluntarios privados que no se financian con cotizaciones obligatorias. Y esa es el tan tirado a las mechas en una tomadura de pelo que hacemos aquí, que con impuestos al salario, con cotizaciones obligatorias de salud, financiamos un sistema de seguros privados de salud individual con fines de lucro, que además se le empiezan a aumentar las exigencias para que no suban el sueldo, no discriminen, no hagan ciertas cuestiones que hoy día hacían, y ahora dijeron, mire, ¿sabe qué? Nos están restringiendo tanto que vamos a tener que quebrar. Entonces la verdad es que, a mi juicio, y con esto quiero terminar, la propuesta constitucional es una propuesta que deja bastante amplio a la deliberación democrática, los detalles de cómo se va a resolver esto, que será un desafío de nuestra generación, de todas las personas que nos dedicamos a estos temas, diseñar cómo va a ser el modelo, cómo va a ser la transición, y siempre pensando en nivelar hacia arriba, por cierto, para evitar que ocurran estas cuestiones terribles y catastróficas, como las que señalaba el doctor Castillo, como un blackout, en donde toda la gente quede sin atención. Por eso hay que hacerlo de a poco, mirar la experiencia extranjera, como Corea del Sur, yo lo comenté, tardaron 10 años, y diseñar una transición que permita que las personas que hoy día no pueden atenderse porque no tienen plata, que esos son miles y miles de compatriotas, puedan de a poquito ir mejorando sus condiciones de acceso a las prestaciones. Muchas gracias, doctor Domínguez. El doctor Castillo tiene una mano levantada. Yo me imagino que lo que quiere es replicar alguna de las observaciones que se ha hecho. Pero le voy a pedir que nos aguante un poquito, porque la siguiente ronda la vamos a hacer más libre y ahí podrá entonces producirse un poquito más de interacción. Para cerrar esta segunda entonces ronda, le ofrezco la palabra a la doctora Liliana Jauregui. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que efectivamente hay cosas que comparto con el tema con el artículo 44, que en realidad ni siquiera las comenté. Un sistema que sea solidario, integrado, universal, completamente de acuerdo, doctora Barría. Lo que me molesta que sea único es que el administrador sea único, en el caso de los seguros, que el administrador sea un ente estatal único. Yo creo que un buen sistema de salud tiene esta concepción de seguridad social, cosa que nosotros no tenemos en las ISAPRES. No tengo ningún interés en defender a las ISAPRES. Ellos no son un sistema de seguro, ellos son un sistema de compra de supermercado. Y eso lo comparto plenamente. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas que funcionan bien, siempre se pone como ejemplo el sistema inglés o el sistema español, y el sistema inglés tiene un montón de bondades, pero tampoco está exento de problemas. Entonces, si vamos a mirar las cosas buenas de los sistemas de salud, tenemos que mirar las cosas que tienen malas también. Y efectivamente, como dice el doctor Domínguez, aquí hay que construir sobre la marcha, hay que construir mientras se atienden a los pacientes. Entonces, entendiendo que estamos hablando de un sistema de salud que sea universal, solidario, con énfasis en los determinantes sociales, y con una atención y con seguros mancomunados, pero el tema es que lo administren los administradores, exista la opción de tener aseguradores públicos y aseguradores privados, de manera que las personas puedan elegir dónde quieren, con quién quieren tener su sistema de seguridad social. También quiero comentar que el Estado no puede garantizar la salud. El Estado lo que tiene que garantizar son condiciones para tener una vida saludable y acceder a la atención de servicios cuando uno está enfermo, porque nosotros no tenemos un Ministerio de Salud, tenemos un Ministerio de Enfermedad. El Ministerio de Salud, desgraciadamente, ha tenido, no una crítica, digamos, pero se ha enfocado básicamente en el tema de hospitales, deuda hospitalaria, construcción hospitalaria, hospitales, y dejaron de lado, y se ha dejado por años, todos los gobiernos, en todos los momentos, a la atención primaria, que es donde debieron ponerse los recursos desde el momento uno. Una atención primaria moderna, resolutiva, con tecnología. La pandemia además nos demostró lo rápido y lo posible que es tener el uso de tecnología digital
atención de salud a distancia, seguimiento de los pacientes, cómo cambiaría la vida de los pacientes, sobre todo de los crónicos, de los cuales nos gastamos fortunas en atender diabéticos e hipertensos, si hubiera alguien desde un consultorio que pudiera vigilarlos utilizando la tecnología. Yo soy una firme convencida que efectivamente ese es el componente del sistema de salud que tenemos que fortalecer, y no los hospitales que tienen hartos problemas, incluido el manejo de los recursos humanos en los hospitales. No creo que sea bueno en ningún sistema en que las personas partan yendo a ver a un especialista, pero también comparto con el doctor Castillo de que nosotros no podemos llegar y universalizar la atención primaria porque no daría abasto, y efectivamente el sector privado de prestadores, en este caso, no de aseguradores, no está organizado de esa manera, y uno tendría que cambiar un tema de la cultura. Creo que es positivo avanzar hacia eso, pero no significa que lo podamos hacer de una sola vez. También me preocupa profundamente en este momento que las disposiciones transitorias de cómo se va a avanzar este sistema. El doctor Domínguez ahora hablaba de la gradualidad y los tiempos que demoran. Me habría gustado mucho ver disposiciones transitorias respecto a cómo ir implementando este sistema de salud que a lo menos aludiera a esta gradualidad, porque no solo no alude a la gradualidad, sino que además habla de que el presidente debería presentar estos proyectos de ley en 18 meses para construir algo que en 20 años, 30 años, 40 años, a pesar de todos los aportes que se han hecho desde la academia, desde los centros de estudios, desde un montón de lugares de donde se deberían, qué cosas se podrían hacer en el camino, no se ha hecho nada, y lo vamos a resolver todo eso en 18 meses. Así que desde el punto de vista de cómo organizar el sistema y cómo organizar las prestaciones, digamos, creo que es un tema súper relevante que me habría gustado ver presente. Y me quiero referir también a una política que todos hemos considerado como, no sé si todos, pero muchos, yo incluida, como positiva, que fue el tema del GES. Nadie debería tener que esperar por una atención, sea su problema GES o no GES, cuando su problema de salud es relevante y es importante. Yo no sé por qué hablamos de profundizar el GES cuando lo que hay que hacer es todo GES, todo debería ser GES, todos los problemas de salud deberían tener atención con protocolos y con periodos con tiempos de espera razonables para la magnitud del problema de salud que las personas tienen. Pero el criterio de realidad tiene que imponerse. Salud mental, que es una mención que se hace específicamente en la Constitución. A mí me encantaría que pudiéramos dar todos esos servicios a la población, pero no tenemos los recursos, no me refiero a los recursos financieros, no tenemos a los recursos humanos y los mecanismos instalados para resolverlo. Y también desde el punto de vista, comprendo que no es desde la Constitución, pero creo que sí es desde las leyes que no se han resuelto, no he escuchado decir nada absolutamente, y respecto a otros dos sistemas de salud paralelos que existen en Chile y su integración, las Fuerzas Armadas y las mutuales. Las personas no se enferman de una enfermedad laboral un día, de una enfermedad común al otro, se enferman solamente. Y entonces también son aportes de sectores que en el caso de las mutuales, de hecho, han tenido eficiencia, efectividad demostrada en el manejo de la prevención, la promoción de las enfermedades laborales, y no los consideramos. Y ellos tienen algunos ejemplos que nos pueden dar, y la persona es una sola. Por lo tanto, si bien no en el nivel de la Constitución, creo que deberíamos hablar de qué vamos a hacer con las mutuales y si las Fuerzas Armadas deberían o no deberían mantener un sistema de salud paralelo, porque de hecho ellos no tienen GES, y ellos son chilenos todos. Entonces los chilenos somos chilenos todos, no somos chilenos todos. Bien, muchas gracias, doctora Javi. En la siguiente ronda, habíamos pensado profundizar en el tema de financiamiento, sin embargo, ya ha sido abordado bastante en las dos rondas previas. Pareciera ser que ese es uno de los centros de mayor controversia, ¿no? Entonces, en la siguiente ronda lo que vamos a hacer es ofrecer la palabra para que cada cual pueda referirse más libremente a los distintos temas que se han planteado, pueda responder algunas de las observaciones que han hecho otros panelistas, y ahí entonces nos ponemos al día con la solicitud de palabra que hizo el doctor Castillo.
Pero antes de pasar a ella, quiero hacerme cargo de una observación que hace en el chat Giselle Borg, que se refiere al letrero de apruebo que tiene en su espalda el doctor Gaspar Domínguez. La verdad es que yo debería quizás haber hecho esta explicitación al inicio del foro, pero este es un foro que se organizó teniendo básicamente dos consideraciones de paridad. Una, la paridad de género, que aquí es evidente, ¿no? Y la segunda es que efectivamente pudiésemos mostrar posiciones respecto del apruebo y respecto del rechazo que estuvieran balanceadas. Nosotros creemos que eso se ha cumplido. Entonces, si no lo explicité al principio, pido las excusas por hacerlo tardíamente, pero es claro cuál es la postura de cada uno de los participantes, pero lo explicito en este momento en función de la transparencia que es lo que busca una instancia como esta. Me alegro mucho además del espíritu de diálogo que ha primado, que es lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Desde la invitación que se nos hizo en Sofamech, para poder debatir y también para poder ir estableciendo bases para un diálogo que evidentemente que no se acaba el domingo, que esto va a requerir un trabajo de encuentro, de concertación, que va a durar mucho más tiempo, porque lo que se trata justamente es encontrar bases que nos permitan un sistema que se pueda sostener a lo largo del tiempo y que sea efectivamente para toda la sociedad chilena. Habiendo dicho eso, entonces, vamos a pasar a la última ronda antes de empezar a responder las preguntas. En ese sentido, para ponernos al día con el doctor Castillo, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Oye, yo creo que la propuesta constitucional y la definición como Estado de Derecho y elementos sociales en la propuesta constitucional me parece que es bastante buena, inédita. Sin embargo, veo en relación a salud, porque, en fin, tengo otros comentarios respecto a otros temas de la misma propuesta constitucional, pero no es el momento de poder compartirla. Sin embargo, veo en relación a salud una sobreamplificación del Estado y una subrepresentación y falta de definición respecto a algunos temas, específicamente en salud. El artículo 50 habla de la creación de un sistema nacional de cuidado. La definición del Sistema Nacional de Cuidado aparece definido como estatal. Esto para cuidar niños, adolescentes, mayores, etcétera, etcétera. Es evidente que hay instituciones en el país que tienen décadas de historia de manejo de todo. Uno muy sencillo, el Hogar de Cristo, la Fundación La Rosa. Fundación La Rosa, que tienen 2.300 adultos mayores a lo largo de todo el país, que cumplen una función maravillosa y que recibe fondos públicos. ¿Esto significa que el sistema estatal, estas instituciones van a quedar fuera? La ley, ¿qué va a decir? Hay algo que allí no está bien definido. La generación, como decía el doctor Domínguez, de objeción personal e institucional, efectivamente está desarrollada en el artículo 67 como un enunciado para las personas. Pero las instituciones, ¿qué? Hay instituciones que tienen una definición religiosa, una definición, en fin, estratégica, que para ciertas prestaciones, esas instituciones no están con el beneplácito para proceder a realizar. Sus profesionales que saben que están en una situación confesional distinta, particular, propia, van a poder hacer esos elementos. Entonces, lo que yo digo, y se votó en contra, Domínguez tiene razón ahí, el colega, que no existe la definición de objeción institucional, aun cuando hay una objeción personal, que es bastante difícil para una institución, como sucede en algunas regiones del país, donde los objetores institucionales para ciertos procedimientos en la ley de 3 causales de interrupción del embarazo, los objetores personales son mayoritarios y la cantidad de objetores
la cantidad de no objetores mínima para llevar a cabo alguna prestación. Creo que habría sido mejor hacerlo al revés. Por otro, creo además que la amplificación del Estado en todo aspecto, en la creación del Sistema Nacional de Cuidado, en la creación de la... En fin, veo una sobreamplificación en muchos aspectos para el desarrollo que el país ha seguido a través de instituciones sin fines de lucro que han sido muy señeras en la generación y en el cuidado de mucha gente, de muchos chilenos. Yo sería mucho más cauto en lo taxativo y extremo en ciertas afirmaciones. Porque yo, sin defender al sistema ISAPRE, recuerdo por lo menos unas 4 iniciativas legislativas desde el año 2010 para adelante. Recuerdo iniciativas de modernización del seguro público, de FONASA. Recuerdo la generación del aumento y una ley, un programa de ley y un proyecto de ley que aumentaba las coberturas para la modalidad de libre elección FONASA en atención primaria y en atención hospitalizada para enfermedades catastróficas. Recuerdo la generación de un plan único universal, de un fondo interisapre de compensación. Recuerdo muchas cosas que por diferentes motivos, fundamentalmente legislativo, político, no pudieron ser llevadas adelante. Porque yo creo que aquí hay mucho, para estos aspectos, primó mucho sesgo ideológico más que la situación de las personas. Y yo digo blackout porque es una realidad. Conozco el sistema con detalle, conozco el sistema hospitalario con precisión y detalle, y veo las dificultades que tiene. Creo que el sistema hospitalario es extraordinariamente eficiente para los recursos y el ingreso y el per cápita que tiene. Pero también, así como hay que aprender a gastar bien, hay que aprender a no malgastar. La eficiencia en el gasto es un elemento fundamental que un proyecto de ley y la modernización del sector tiene que abordarlo de una vez por todas. Pero es evidente que tiene que haber un periodo de tiempo. Yo soy firme partidario, así como lo era en un artículo que publicó Camilo Cid, que hoy día está en FONASA con Andrea Kutov, un artículo publicado en la revista Panamericana de la Salud hace un par de años, en que lo primero que hay que hacer es ordenar la casa interna pública, darle los mecanismos legislativos adecuados, preparar el sector para hacer una alternativa viable, transparente, creíble, de confianza, para luego mancomunar todo, integrar, proferir en lo posible transformaciones progresivas en el sector público, para que en un segundo tiempo, y bien concordado, mancomunar todo lo que haya que mancomunar y establecer seguro de segundo pisos, etcétera, como quieran llamarlo. Pero se está haciendo al revés. Yo creo que en este aspecto, vuelvo a insistir, que el mancomunar como un elemento primario, primordial, a diferencia de lo publicado en una revista, en la revista que he comentado, sin preparar el sector público al menos, sin preparar la atención primaria para universalizarla junto con la llegada de muchas personas, creo que es un error. Yo creo que eso hay que mejorarlo. Recuerdo un detalle, que hay más de 3 millones de chilenos del sector público, FONASA, que tienen cero contacto con la atención primaria hoy día. Cero contacto. Súmenle el 1,5 millones de pacientes de ISAPRE que debieran en un momento dado tener contacto. Eso se va a poder hacer siempre y cuando haya una preparación y una reorganización del sistema de salud público de manera que pueda mejorar todo aspecto, la accesibilidad y la satisfacción y la confianza de los usuarios. La accesibilidad hoy día es una necesidad, es un derecho humano que hay que rápidamente resolver de una vez por todas. Entonces, sería un poquito más flexible en las afirmaciones tan taxativas y tan apegadas a la teoría, que la correlación teórico-práctica es muy distinta y es muy amplia. Muy bien, muchas gracias, doctor Castillo. Le ofrecemos la palabra a la doctora Soledad Barría, luego
la doctora Lilian Jaude, que tiene, como dijimos al principio, esta restricción horaria. Sí, yo primero quisiera, ya voy a responder un poco lo que decía Luis Castillo recién, pero quiero partir señalando algunos aspectos que creo que todos compartimos, y a mí eso me parece muy bueno hacia adelante. En primer lugar, el tema del derecho a la salud, que estamos hablando de salud y no solamente de enfermedad, el tema de los determinantes sociales, que ya se ha referido, los determinantes ambientales, la atención primaria como central en el futuro modelo, y esto que señalaba Lilian, que me parece muy interesante, de que todo hay que convertirlo en GES, pero no en un listado de prestaciones. A diferencia de lo que se había presentado como varios proyectos, doctor Castillo, que era un listado, ¿no es cierto?, que se iba a hacer un listado de prestaciones. Si hablamos de lo que hoy día tenemos, que es el derecho en general a las prestaciones, salvo algunas, ¿no es cierto?, como son las estéticas, que incluso algunos ahora podrían discutir, pero de que todo esté clasificado con buenas guías clínicas, ¿no es cierto?, con protocolos, con tiempo. A mí me parece que eso podría ser un avance en el cual estoy completamente de acuerdo. Yo quiero señalarle que lo que se plantea efectivamente son 18 meses para la presentación de proyectos, y se señala que tienen que discutirse durante a lo más 24 meses, es decir, 2 años más. Quiere decir que vamos a estar los próximos 4 años discutiendo cómo va a ser la bajada concreta del Sistema Nacional de Salud y del financiamiento y de la incorporación, porque a mí no me cabe duda, Liliana, como muy bien lo señala, que hay que incorporar las mutuales y las Fuerzas Armadas a esta red, ¿no es cierto?, a este sistema nacional. Ahora, qué importante es la prioridad de la atención primaria, por ejemplo, para el tema laboral. Por ejemplo, en las regiones, en la parte campesina, donde no llegan, puedes estar afiliado, ¿no es cierto?, la gente a una mutual o al ISL, al público, pero resulta que las condiciones laborales, esas las podría ver mucho mejor una atención primaria efectivamente universal, que se preocupe no solamente de los cuidados individuales, sino que de los riesgos colectivos de sus poblaciones. Entonces, ahí es donde yo creo, y yo desearía invitar a todos y todas a pensar en cómo sería esta atención primaria territorial, que se hace cargo de las poblaciones, no solamente en los aspectos individuales, sino que en los riesgos colectivos de la salud de esas poblaciones. Entonces, allí yo creo que tenemos muchísimo que seguir trabajando, y a Sofamech no me cabe duda que puede seguir aportando de manera importante. Ahora, respecto a esto de el blackout, o si se va a atosigar el sistema, primero, insisto, vamos a hacer, durante 4 años vamos a seguir con el mismo sistema desigual que tenemos, ¿eh? Entonces, yo creo que también hay que ponerle paño frío, salvo que las ISAPRES decidan quebrar o irse transformando en lo que probablemente van a ser, que van a ser seguros complementarios, ¿no es cierto? Uno se puede imaginar tener un sistema nacional de salud bien financiado, con aportes estatales a través de los impuestos, más alguna cotización, y eso va a liberar espacio para que las personas que tienen los recursos y que hoy día, que están en ISAPRE, que están pagando arriba del 10% de su sueldo, ¿no es cierto?, los seguros privados, puedan dejar espacio para seguros complementarios y seguirse atendiendo allí donde lo quieran. No porque nosotros digamos que se va a universalizar la APS, todo el mundo se va a abalanzar sobre la APS. Los 3 millones, doctor Castillo, que no van a la atención primaria, tampoco van a ir de un momento a otro. Tenemos que mejorar las condiciones. Y ahí las buenas noticias es que este gobierno se ha ido haciendo cargo de estos temas. El que usted señala, doctor Castillo, está de jefe de FONASA, por lo cual no me cabe duda que está preparando el sistema, ¿no es cierto?, para ordenar la casa, para poder hacer realidad esto que queremos. Aquí nadie, yo creo, quiere que la gente quede mal, ni quede sin cobertura, para nada. Yo creo que
el hecho que el mismo Camilo Cid, que usted señala en esa publicación, esté a cargo hoy día de FONASA, ¿no es cierto?, da la tranquilidad para decir aquí se está preparando. El Ministerio de Salud ha llamado a una comisión amplia con participación de diversos sectores, con todos los exministros de todos los gobiernos, para poder hacer seguimiento y aportes a esto de la atención primaria universal. Entonces yo creo que tenemos el tiempo, van a haber próximos 4 años muy conversados, muy discutidos para poder hacer frente, y yo espero, ¿no es cierto?, que el apruebo sea el que gane este 4 de septiembre para poder hacer realidad todo esto, porque si no, nos quedamos tal como estamos. Muchas gracias, doctora Ríos. Le ofrecemos la palabra entonces a la doctora Liliana Jaude y desde ya le decimos que se sienta libre una vez que concluya esa intervención de retirarse de los compromisos que usted nos dijo que tenía. Sí, muchas gracias, Oscar. Mira, yo creo que la capacidad de soñar no hay que perderla nunca, y por lo tanto creo que la doctora Barría describe un sueño precioso, pero el problema es que estamos aquí hoy y ahora. Creo que el enfoque de determinantes sociales de la salud, del entorno y del ambiente es tremendamente relevante, pero el sector salud no lo va a hacer, no lo ha hecho y no lo va a hacer, porque aquí lo que falta es ver cómo se comporta el intersector para poder mejorar esas condiciones de vida. Yo estoy completamente de acuerdo que la forma en que se vivió la pandemia entre La Pintana y las comunas del sector oriente no fue la misma. Pero las declaraciones no lo arreglan, o sea, es un sueño súper bonito imaginar que eso se va a resolver porque llega una constitución que va a tener 4 años para discutir. 4 años para discutir mientras se está instalando un sistema parlamentario completamente distinto, completamente diverso, que ahí donde importan, como lo ha dicho, como lo ha señalado el doctor Castillo numerosas veces, qué es lo que dice el resto de la Constitución de lo que se espera que se haga en nuestro país, y no veo posible que tengamos parlamentarios que puedan discutir un proyecto que igual tiene que tener por lo menos coherencia, consistencia y algunos lineamientos en los 18 meses en los cuales se va a escribir para que se pueda desarrollar. Creo que las disposiciones en salud, obviando el tema de la excesiva participación del Estado, la mayor cantidad de problemas que tiene que ver en lo que pasa en el resto de la Constitución, en cómo vamos a lograr, cómo vamos a llegar a eso. Ofrecer derechos que no se pueden financiar es peor que no haberlos ofrecido. Y entre el Sistema Nacional de Cuidados, todas las ofertas que se hacen en salud y toda la otra cantidad de ¿cuántos derechos son? Creo que son como 106, no va a haber ningún Estado que pueda hacerse cargo absolutamente de todo. Entonces siento que también se pierde un poco qué es lo que es posible lograr con un cambio constitucional y con una cantidad de promesas u ofertas que hay en esta Constitución que no son posibles de construir. Y de hecho me quiero referir al último artículo que dice, lo tenía por aquí, el último artículo dice: el Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento. Tal y como el doctor Domínguez destacó hace un rato, que la diferencia que hace el poder o el deber con respecto a la complementación público-privada, con prestadores públicos y privados, ¿qué significa que una constitución diga aumentará? ¿Aumentará hasta cuándo? Y además, ¿por qué se hace mención en particular, entendiendo lo relevante que es? ¿Y por qué no está la salud oral acá, que ha sido siempre como el pariente pobre en general en el sistema de salud chileno, que es tremendamente medicalizado y hospitalocéntrico? No entiendo la inclusión de ese artículo. Sé que me voy a quedar sin la respuesta porque tengo que ir a ver a mis alumnos ahora, pero nada, agradezco la invitación y agradezco esta conversación que de verdad fue muy interesante y muy ilustrativa. Así que un gusto saludarlos a todos y me despido. Muchas gracias, Gracias. por su esfuerzo de participar en esta iniciativa. Gracias, chao. Gracias. Chao, Liliana. Chao, doctora. Bueno, ofrecemos entonces la palabra para cerrar esta ronda al doctor Gaspar Domínguez. Ahí. Está silenciado, ahora sí. Gracias,
doctor Arteaga. Bueno, yo la verdad quería hacer una reflexión, digamos, de cierre, quizás más allá de los tecnicismos, de las normas o de los temas puntuales que hayan ido quedando en el tintero. Y tiene que ver básicamente con que más allá de los detalles técnicos, jurídicos o salubrísticos que pudiéramos estar hablando, aquí estamos sin duda frente a probablemente una de las elecciones más importantes que hemos tenido en las últimas décadas, quizás solo comparable con el plebiscito del 88, y para muchos, sin duda, la elección más importante que ha tenido Chile en su historia, porque es primera vez que se vota una constitución escrita en forma democrática. Y esto, que de alguna manera supone un privilegio para nuestra generación, poder participar de este proceso, poder estudiar y poder votar, también acarrea una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad exige que sobre todo todos quienes estamos hoy día aquí en este Zoom, que somos personas con mayor instrucción, podamos tomar una decisión en base a lo que está contenido en el texto, no a lo que creemos que pueda estar o a lo que escuchamos a otro que dijo que pueda estar. Y creo que eso es muy, muy relevante, porque el 4 de septiembre la papeleta tendrá dos opciones. La opción rechazo, que incluye, exacto, esa doctora, que incluye seguir con la constitución que tenemos hoy. No hay otra opción. El artículo 142 de la constitución que tenemos hoy vigente, que es la constitución del 80 con sus modificaciones posteriores, dice, si gana la opción rechazo, esta constitución sigue vigente. Versus la opción apruebo, que traerá consigo la implementación, que será un gran desafío, que el camino no está asegurado ni garantizado. Nada nos dice que en 18 meses el proyecto del Sistema Nacional de Salud, que tendrá un periodo de 2 años para discutirse, necesariamente vaya a quedar bueno. Tenemos que estar todos nosotros participando, discutiendo, entregando insumos. La ciudadanía puede participar porque hay iniciativas populares de ley. Las normas, todas las normas y todas las leyes que se tramiten por norma constitucional deben considerar participación en todas sus etapas. Y si la ciudadanía organizada considera que la ley es una ley mala, podemos juntar patrocinios y solicitar que se derogue. Es decir, esta constitución le entrega o le devuelve el poder a la ciudadanía y lo distribuye. Y en ese sentido es una gran, gran responsabilidad pasar de ser un actor observante y comentarista a un actor activo y participativo. Y eso es un gran desafío que tenemos nosotros, y yo, a pese a algunos comentarios de personas que manifestaron un descontento legítimo, yo no estoy aquí como un académico exponiendo. Yo soy, bueno, primero porque no soy académico, y segundo, porque yo soy un vocero del apruebo. Mi pluma está en la norma del artículo 44 y en el texto constitucional. Y yo estoy seguro que para Chile y su futuro es muchísimo mejor esta nueva constitución, pero no es una garantía de que todo va a estar bien ni que el 5 de septiembre vayamos a ser Noruega. Por eso yo los llamo a participar, a vincularse con esperanza, a saber que esto no va a ser fácil y que puede ser que la ley que se promulgue el año 2026 sobre el Sistema Nacional de Salud establezca 3 etapas de implementación, y la primera sea la que decía el doctor Luis Castillo, adecuar la atención primaria, para que el 2033 empiece a migrar las personas, y que la segunda etapa sea del 2033 al 2038, qué sé yo. O sea, tenemos un camino difícil, y es necesario, con respeto, independiente de la opción que gane el domingo, seguir avanzando en conjunto, y yo agradezco sinceramente que nosotros como gremio de personas vinculadas al mundo de la salud estemos teniendo un debate con altura de miras, con las diferencias que podamos tener con el doctor Castillo, la doctora Jadwe, que nos escuchemos respetuosamente, que compartamos tantos puntos de acuerdo. Creo que de alguna manera como gremio, quiero decir, podemos dar cuenta quizás a otros sectores de la sociedad de que es posible, entre distintas opiniones, conversar, ponernos de acuerdo, porque esto hay que sacarlo adelante sí o sí, y porque el sistema de salud que tenemos hoy, a mi juicio, con todas las ventajas que tenemos y todos los avances que hemos tenido en tema de equidad y desigualdad, es una vergüenza. Y por eso es urgente cambiarlo. Así que muchas gracias por todo, doctor Arteaga, doctora Barría, doctor Castillo, y a todos los asistentes, y por supuesto al dueño de casa, al doctor Orellana. Muchas gracias, doctor Domínguez. Ofrecemos la palabra entonces al doctor Luis Castillo. Me parece a mí que también en la misma tónica de ir cerrando ya sus palabras de cierre en esta iniciativa. Lo mismo le vamos a ofrecer a la doctora Barría. Me parece a mí que las distintas intervenciones han ido haciéndose cargo de algunas de las preguntas que
que han sido planteadas, de manera que estamos en condiciones de ir cerrando, nos ajustamos a los tiempos que teníamos más o menos programados para esta actividad. Doctor Castillo, le ofrezco la palabra. Oscar y Antonio, muchas gracias y un agrado poder compartir y discutir estas cosas que probablemente recién el día lunes vamos a empezar otro camino, pero va a ser un camino súper largo y vamos a tener que seguir conversando, mejorando, teniendo presente que el futuro y la situación de salud de todos, incluyendo nosotros, tenemos que buscar lo mejor. Creo que hay en la propuesta constitucional elementos que hay que volver a releer y releer. Los artículos 68, el artículo 61, el artículo 44 es evidentemente el artículo central y que afecta a salud, pero está el artículo 50, el artículo 56, el artículo 61, el artículo 99 que crea el Consejo Nacional de Bioética, el artículo 14, el artículo 15, el artículo, en fin, hay el artículo que dice relación con la investigación y el artículo 44. Yo creo que, e insto a los que nos están escuchando, es que vayan a esos artículos, vuelvan a mirarlos, vuelvan a releerlos y vuelvan a incorporar cómo esos articulados pueden impactar en el desarrollo de la vida de los chilenos. Yo pienso que esta propuesta constitucional, específicamente en salud, va a tener aspectos muy importantes sobre el sistema de financiamiento, sobre el sistema de las personas y sobre los prestadores, sobre las personas propiamente tal, y yo hablo de personas a los profesionales. Es evidente que va a haber un impacto entre los médicos. Aquí va a haber una reducción de aranceles a los médicos. Espero que no desde el punto de vista de cupos laborales, sino que sea al revés, pero tengo mis dudas. Pero sí va a haber en un momento dado y en el mediano plazo, en largo plazo, una reducción, estabilización de todo lo que significa tarifas médicas propiamente tal. También va a tener un impacto sobre los futuros estudiantes y profesionales de la salud que se están formando. El mero hecho de definir el Sistema Nacional de Cuidados, los cuidados paliativos, la generación de garantías respecto a alimentación especial, va a haber que hacer profundos cambios en los currículos y en los perfiles de egreso de los estudiantes de medicina, enfermería, los cuidados, en fin. Hay aquí todo un movimiento que yo creo que es bastante positivo para todas las universidades, ir adecuando el perfil de egreso a la realidad y a los derechos que se están proponiendo en esta propuesta constitución. Dicho eso, yo creo que escuché a Gaspar Domínguez decir que la pluma la puso en el artículo 44. Mala pluma, digo yo. Porque yo creo que efectivamente el artículo 44 va a afectar, Gaspar, profundamente a la clase media, en estabilizar un aspecto que es cultural en toda la población chilena, desde el FONASA A hasta, en fin, los elementos más pudientes, que es la libertad para poder elegir en la medida de lo posible algunos elementos que específicamente cuando tienen accesibilidad, poder ellos escoger su médico, su equipo de salud. Yo creo que allí hay elementos que mejorar, teniendo presente de que estamos todos de acuerdo en la base de la atención primaria, una atención primaria distinta, poderosa en términos de poderosa, de poder hacer bien y distintas las cosas. Que tiene que haber un sistema prestador integrado, no por una excepción constitucional como lo hicimos en pandemia, sino que por una definición constitucional. Y no podrá. Otra cosa es que no se quieran integrar algunos prestadores privados, pero la ley puede definir, mire, debe estar integrado, pero puedes darles tu salida a algunos prestadores privados a no integrarse, pero no al revés, porque al revés creo yo que queda un objetivo, pero muy, muy frágil frente a determinadas condiciones jurídicas para adelante. Creo que la propuesta en el artículo 44 careció de un elemento, como ya lo he dicho, que es fundamental a la luz del análisis de salud de hoy día y probablemente para los próximos años, de accesibilidad y de protección financiera. Entiendo que esto pueda ser para elementos que dicen relación
con los elementos legales o la presentación de los proyectos de ley. Sin embargo, como se ha definido esta propuesta constitucional de derecho, creo que era una muy buena oportunidad que la pluma de Gaspar Domínguez hubiera vertido y hubiera puesto esos dos aspectos. Sobre todo, accesibilidad. La accesibilidad hoy día no está consentida en la propuesta constitucional. Y sin accesibilidad, todo lo demás no vale absolutamente nada. En fin, yo quiero reafirmar que es una muy buena oportunidad de poder compartir estos elementos. Vamos a tener que seguir conversando. Desde el punto de vista académico, hay elementos que se pueden presentar y se pueden comparar. Hay propuestas no solamente únicas de la del Fondo Común, hay propuestas alternativas que en algunos países están tomando ese camino, y algunos países de estados sociales muy significativos y están tomando cada vez más ese camino por variados motivos que los podemos conversar desde el punto de vista de las experiencias comparadas, pero creo que actividades como esta son muy importantes poder compartir, coordinar y avanzar en un mejor sistema de salud para nuestro país. Gracias, Oscar. Muchas gracias, doctor Castillo. Doctora Soledad Barría, le ofrezco la palabra entonces para que pueda hacer su cierre. Yo traté de hacer ahí las cosas en que estamos de acuerdo, pero hay varias cosas que yo no entiendo, doctor Castillo. Usted dice que no está tomada la protección financiera. Está, absolutamente. Si todos y todas vamos a tener acceso a un sistema nacional de salud solidario, eso garantiza la protección financiera. Hoy día no cabe duda, la atención primaria, que va a ser la base, es gratuita. Entonces, en la medida que fortalezcamos eso y fortalezcamos el sistema nacional, esto va a tener una protección financiera. Lo que pasa es que no está garantizada la protección financiera de los seguros, que yo creo que es lo que usted está hablando, pero en el Sistema Nacional de Salud sí está la protección financiera. Por otra parte, la accesibilidad, lo mismo. Doctor, una cosa son las listas de espera, pero yo le digo, ¿qué pasa con la accesibilidad en los lugares rurales? La accesibilidad allí no está para nada garantizada en el sistema privado. Al revés, el sistema privado en general descansa en un subsidio del sistema público en los medios rurales, y basta ver las regiones con mayor ruralidad si la gente se afilia al sistema público o al sistema privado. Entonces, yo creo que la accesibilidad tiene distintos puntos que hay que delimitar. Una cosa es el primer acceso, ¿no es cierto? Y basta ver en las CACEN como la accesibilidad médica, por ejemplo, es igual en todos los distintos quintiles de ingreso, pero no así la de especialidad. Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, yo restringiría los puntos de disenso, por así decir, a aspectos de accesibilidad que habría que seguir conversando. Otro tema es que usted habló de cómo la salud se imbrica en el resto de la Constitución, y yo creo que también hay que señalar, ya que estamos en ASOFAMECH, la maravilla, ¿no es cierto?, de la garantía de la educación superior, también como una posibilidad real. Y yo creo que eso también abre otras perspectivas que probablemente el doctor Orellana irá a llamar, digamos, como para analizar estos futuros. Pero yo quisiera hacerme cargo de una consulta que había en las preguntas respecto a cómo llevar la educación de las ciencias de la salud a la atención primaria. Y yo creo que si en algún momento, cuando partió el SNS, se pudo hacer un acuerdo asistencial docente, que significó que muchos de nosotros nos contratábamos en los hospitales, ya fuera por el hospital o por la universidad, ¿no es cierto?, y diéramos docencia e hiciéramos asistencia de la misma manera. Yo creo que hay que pensar en la posibilidad de empezar a nombrar docentes universitarios en la atención primaria, que colaboren en la atención primaria, en la asistencia de la atención primaria y también en la recepción de estudiantes. Entonces, no solamente
poder competir, o sea, y yo creo que hay que terminar con esta competencia de los campos clínicos, sino que va a ser una colaboración territorial, ¿no es cierto?, importante, que lleve la docencia, la formación de nuestros estudiantes tiene que estar inmerso en lo que es la realidad donde se van a desempeñar, y eso es mayoritariamente en la atención primaria. Yo creo que se puede, está en discusión una ley sobre campos clínicos que también habrá que revitalizar y rediscutir, ¿no es cierto? Pero a mí no me cabe duda que la atención primaria es un campo muy relevante para hacer docencia de los técnicos y profesionales que el país necesita. Eso, gracias. Muchas gracias, doctora Barriga. Bien, estamos llegando al cierre de este conversatorio. A mí me parece que se han planteado varios puntos de acuerdo, lo cual me parece es una muy buena noticia. Creo que hay un acuerdo importante respecto de la concepción de salud como derecho. A mí eso me parece que es bien fundamental en una sociedad que quiere avanzar en cohesión social. Desde el ámbito en el que yo me desempeño, que es la salud pública, simplemente quiero recordar que la cohesión social es un factor protector de la salud de la población. Hay también un acuerdo, miradas convergentes respecto de una concepción amplia de la salud, ¿no?, que reconoce las condiciones sociales en las cuales transcurre la vida de las personas y que denominamos determinantes sociales de la salud, y que por supuesto van más allá de lo que normalmente concebimos como sector salud. Respecto del sector salud propiamente tal, pareciera también haber un acuerdo respecto a la necesidad de avanzar hacia un sistema de seguridad social, donde se concibe también la participación en el ámbito de la prestación, particularmente de los prestadores públicos y privados, articulado bajo la rectoría del Estado. Hay, sin embargo, probablemente diferencias en los arreglos a través de los cuales se pueda concretar este sistema de seguridad social en salud. Y lo que yo percibo de los comentarios que se han estado haciendo es que las mayores preocupaciones y también diferencias, ¿no?, se expresan en la transición hacia un cambio del sistema. Lo cual me parece a mí que, como también ha sido explicitado por los panelistas, implica la condición necesaria de seguir conversando. Me parece que el modo de conversar es como aquí se ha hecho, con un genuino espíritu de diálogo que aquí ha primado, y que a mí me lleva a agradecer la oportunidad de haber participado como moderador de este panel de tan distinguidas figuras, agradecer la confianza a Sofamech a través de su presidente, el doctor Antonio Orellana, para pedirme que pudiera cumplir este rol. Para mí ha sido realmente un honor haber facilitado la conversación. Creo que lo que aquí se ha planteado es algo que no podemos simplemente dejar supeditado lo que ocurra el domingo, porque recién ahí se van a estar abriendo espacio para futuras conversaciones que requerimos para poder construir un sistema que se pueda sostener en el tiempo. Muchas gracias. Doctor Orellana, lo dejo con las palabras de cierre. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por esta participación. Creo que se inicia un camino. Creo que debemos escribir historia en esto. Yo creo que se inicia un camino de lo que va a significar posteriormente cómo vamos a construir este nuevo sistema de salud, este nuevo modelo, ¿no es cierto? Y creo que esta instancia ha sido ejemplarizadora. Creo que se ha logrado, ¿no es cierto? Por un lado, tener ese poder de convocatoria, por un lado, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, Sofamech es un referente claro en lo que significa la mantención y mejora de la calidad en la educación médica, y yo diría más todavía, en la educación de ciencias de la salud en general, ¿no es cierto?, también lo debe ser en los aspectos sanitarios, es decir, participar de aquellas políticas públicas, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de las cuales, y por supuesto, ¿no es cierto?,
la conexión, ¿no es cierto?, parlamentaria que le pueda significar en el sentido de transmitir el pensamiento de los adherentes, ¿no es cierto?, a estas facultades de medicina. Hoy día, ¿no es cierto?, Sofamech cuenta con 21 facultades de medicina, con lo cual, ¿no es cierto?, obviamente la información que tiene en este momento es de un peso importante y que, por supuesto, podemos contribuir a participar en estas políticas públicas y, sobre todo, digamos, reforzar lo que es la salud como derecho, ¿no es cierto?, esta concepción amplia de la salud, ¿eh? donde se ingresa, donde la salud ya dejó de ser la ausencia de enfermedad hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y es un estado de bienestar, pero sobre todo que incluir estos determinantes sociales, ¿ah?, que son tan importantes en la prevención. Y sobre todo, basarlo en esta plataforma inicial que siempre fue, que siempre se dijo, pero que no se ha construido hasta el día de hoy, que es basar en la atención primaria. Pero una atención primaria que sea resolutiva, una atención primaria a la cual se le entreguen, ¿no es cierto?, las herramientas de resolutividad, ¿no es cierto?, para que realmente sea un trayecto, ¿no es cierto?, de la persona desde el diagnóstico, la prevención, la educación en salud, ¿no es cierto?, y que llegue al hospital terciario, obviamente, ¿no es cierto?, en las condiciones que sí, cuando lo requiera. Pero también, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos que hacer desde Sofamech, desde las universidades, en lo académico, que es, ¿no es cierto?, ir disminuyendo, también en forma gradual, ¿cierto?, no se puede hacer de un día para otro, ir disminuyendo esta enseñanza hospitalocéntrica, ¿no es cierto?, en la cual nos hemos basado durante todos estos años, y llevar, ¿no es cierto?, a la atención primaria, porque allí sí se puede hacer semiología. La semiología no es necesario que esté en el hospital de tercer nivel, ¿ah?, la semiología, y a lo mejor muchas veces obtenemos más aprendizaje en semiología en la atención primaria que en los hospitales, a los cuales indudablemente con todo esto que ha pasado, cada vez más difícil, digamos, llevar alumnos a estos centros hospitalarios. Así que yo creo que hoy día hemos adquirido un compromiso como corporación de poder seguir conversando, porque yo creo que a partir del 5 de septiembre realmente, ¿no es cierto?, necesitamos la pluma, no solo la de Gaspar, sino que la de todos, ¿no es cierto?, para que podamos empezar, ¿no es cierto?, a luchar por aquellas leyes, digamos, que logren hacer realidad todos estos sueños. No debemos dejar de soñar, creo que de alguna manera siempre algo va quedando. Así que muchas gracias a todas aquellas que se conectaron, que siguieron, digamos, esta linda discusión, confrontación de ideas, y por supuesto a los panelistas, muchas gracias por la voluntad, el tiempo que ha estado acá, y sobre todo a Oscar, ¿no es cierto?, los infinitos agradecimientos por haber dirigido tan maravillosamente esta conversación, digamos, y poder llegar a algunos elementos, digamos, de concordancia, a pesar, ¿no es cierto?, de tener ideas distintas. Así que muchas gracias por eso. Muy bien, muchas gracias a todos. Un gusto. Chao, adiós. Chao, chao. Nos estaremos... Gracias por la paciencia a los participantes.